En esta ocasión vamos a trabajar herramientas que nos van a permitir dibujar de maneras bastante más sencillas, dibujar incluso con el mouse. ¿Sí? Si de pronto no tenemos mucha habilidad con el dibujo o nos cuesta trabajar con el mouse simplemente, pues y no se nos da fácilmente dibujar a mano alzada, pues tenemos muchas herramientas en Medivan para poder lograr. ¿Listo? Entonces, la primera herramienta que tenemos está en el pincel. El pincel, como podemos observar aquí en la parte de arriba, tiene varios iconos, ¿no? Estos iconos se llaman ajustes. Para mí básicamente son reglas que nos permiten hacer líneas rectas en la dirección que nosotros tengamos necesidad de hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la primera. La primera opción nos permite hacer líneas paralelas en una misma dirección. Podemos modificar la dirección a través de este icono. Este icono, que tiene forma de engranaje, nos permite mover la dirección a la que queremos dejar esa regla, ¿sí? Listo. Entonces nos permite hacer líneas paralelas, ¿vale? Ahora, la siguiente herramienta es el ajuste entrecruzado, que lo que nos crea es una especie de regla con líneas verticales y horizontales únicamente, ¿vale? Líneas horizontales y verticales que pues nos funcionan a modo de regla para dibujar pues líneas en esa orientación. ¿Listo? Bastante sencillo de usar. Aquí no aplica el ajuste acá, la configuración del ajuste no está habilitado porque no nos permite hacer ningún otro cambio, ¿vale? Tenemos la siguiente herramienta que es el ajuste de punto de fuga, que nos permite crear un punto de fuga, como dice el nombre, ¿sí? Y pues todas las líneas que hagamos van a crearse en torno a ese punto de fuga que hemos ubicado. Hay otra herramienta que hace esto mucho más fácil y es la siguiente, que es el ajuste radial, y es básicamente lo mismo. ¿Cómo ubicamos el ajuste radial? Nuevamente con el engranaje nos va a permitir movernos en la pantalla y ubicarlo donde queramos. Entonces podemos colocarlo aquí con un clic, nos lo deja fijo y nos va a permitir pues tener ahí toda esta regla, estas líneas de forma radial que se juntan allá en ese punto de fuga del centro. Bueno, se preguntarán, ¿y qué utilidad tiene este tipo de reglas? Bueno, nos permite hacer líneas que representen movimiento, como algo que se dirige hacia ese punto, o para enfocar ese punto como el punto más interesante de la composición, y dibujar en perspectiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo estas líneas acá y las voy a utilizar para hacer una composición en perspectiva. Me disculpan si no queda muy correcta que digamos, pero pues es simplemente con el ánimo de hacer el ejemplo, ¿vale? Entonces, con estas líneas yo la puedo retirar. ¿Cómo retiro la regla? La regla se retira con este icono, que es como un signo de prohibición, un círculo con una línea en diagonal. La retiro, voy a ubicar la otra, la entrecruzada, y voy a crear mi composición pues con las lineecitas que ya tengo acá, ¿vale? Sí, fácilmente he logrado una composición que me representa, pues, a ver, como una ciudad o una callecita que se dirige hacia la gran ciudad. ¿Listo? A eso me refiero con un dibujo en perspectiva, en que hacemos la composición dirigida hacia un punto de fuga. ¿Listo? Después lo voy a completar acá, completar las ventanitas, pues para que la composición quede más coherente. Listo. La siguiente regla que tenemos
se llama círculo, ¿sí? Esta herramienta, pues como dice su nombre, nos permite hacer círculos. Podemos rellenarlos, podemos hacer lo que quiera, o simplemente algunas curvas, no necesariamente es hacer el círculo entero, ¿sí? También podemos moverlo, por supuesto, con el engranaje, esta opción nos permite soltarlo y ubicarlo donde nosotros deseemos. Listo, mira, acá lo puedo mover y ubicarlo en otro punto. Puedo mover, ubicarlo en otra zona. Listo. Muevo nuevamente y permite seguir creando curvas o círculos, ¿vale? Bueno, la siguiente herramienta que tenemos se llama la herramienta de línea curva, o curva, en este caso se llama curva. Esta es bastante interesante, nos permite crear, es un dibujo vectorial, ¿sí? Es decir, nos crea nodos a partir de los cuales se construye una línea curva. Para terminar la composición damos un doble clic y nos genera pues una figura. Esa figura es estática, perdón, no es estática, sino que la podemos transformar, la podemos encoger, estirar, escalar, cambiar el tamaño general, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Pues nos crea esta línea que va a ser las veces de un molde a la cual le podemos colocar con nuestro pincel un trazado, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo un trazado siguiendo esa línea, ¿vale? Y puedo reutilizarla, puedo utilizarla nuevamente. Quiero acá, mire, poner otro color y la repaso nuevamente. ¿Listo? A ver, yo la puedo cerrar aquí. Si yo necesito, por ejemplo, elimine esto, quiero volver a usarla, vuelvo a darle clic acá en la curva y me vuelve a aparecer. Si yo la quiero renovar, es decir, quiero crear otro dibujo con esta herramienta, simplemente le doy aquí clic en el engranaje. Listo, el engranaje me permite reiniciarlo. Entonces puedo iniciar un nuevo dibujo. Voy a hacer un dibujito, un animalito que no me gusta. Ah, caramba, tengo que volver a hacerlo. Fijémonos cómo la curva se va transformando en relación a los nuevos nodos que vamos poniendo en la composición, ¿vale? Para cerrar, si queremos terminar, hacemos un doble clic y listo. Tenemos una ballenita. La puedo contornear con cualquier herramienta de pincel que tenga. Por ejemplo, aquí tengo pastel mullido y con ella puedo hacer el contorno. O no, pues digamos que quiero una más concreta, pues, la herramienta de pluma normal, donde esa la puedo contornear mejor. ¿Listo? Bueno, esa es muy sencilla de manejar. Vamos con la siguiente, que es esto, curva elipse. Sencillísimo. Nos permite hacer elipses, círculos. Podemos escalarlos, estirarlos, moverlos. No necesariamente tenemos que usarla completa, solo necesitamos, podemos utilizar simplemente unas partes de la curva, ¿no? ¿Listo? Vale. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a revisar ya no está acá en pincel, sino aquí en el tercer icono al lado izquierdo bajando, que se llama pincel de figuras geométricas. Como se darán cuenta, aquí en la parte superior les aparecen otros settings, otras opciones de configuración. Tenemos líneas, zigzag, curva, rectángulo, elipse y polígono. Entonces, estas funcionan de manera muy sencilla. Podemos dibujar con palitos, con curvitas. Entonces, hacemos un clic sostenido y nos genera este vector de línea. En el momento que lo soltemos, va a crearnos un trazado con el pincel que tengamos.
Si yo por ejemplo acá voy a cambiar de pincel y de color y voy a hacer lo mismo, voy a cambiar nuevamente de pincel y de color, de pincel aerógrafo con otro color, y nos hace lo mismo, ¿sí? Nos hace el trazado con el pincel que tengamos seleccionado en ese momento, ¿vale? Ahora podemos hacer cualquier tipo de composición con ella, ¿vale? Todo lo que tenga línea recta, claro está, solo líneas rectas, ¿ok? Ahora, la herramienta zigzag muy similar, pero nos permite hacer muchos trazos continuos. Para terminar, lo que debemos hacer es un doble clic. ¿Listo? Entonces, también lo mismo, composiciones con líneas rectas. ¿Vale? Composiciones con líneas rectas. Y para terminarlas, solamente hacemos un doble clic. ¿Vale? Bueno, ahí las podemos después rellenar, mover, como queramos. Listo. Ahora, la siguiente herramienta trabaja muy parecida a la curva que se usa con pincel, la que nos hace unos nodos, unos vectores, pero esta vez no se ven los nodos, no son visibles. Simplemente vemos la línea que se compone, ¿vale? Entonces, esta ocurre exactamente lo mismo. Hacemos un doble clic y nos genera la línea curva. Esta es muy útil para calcar figuras o para dibujar, qué sé yo, composiciones que requieran mucha curva y no tengamos, digamos, el pulso suficiente para pues, realizar la composición. ¿Listo? Entonces, mira, aquí fácilmente yo puedo hacer el diseño de esta tortuguita. Doble clic y listo. Ya tengo un contorno. Esta es chévere porque podemos hacer las curvas de forma individual. Listo, mire, aquí hago otra curva y puedo continuar con ese ejercicio de forma individual. ¿Sí? No nos crea un molde, eso sí, es decir, tenemos que repetir la forma que queramos hacer cada vez que queramos representarla, ¿sí? No nos queda fija, no nos queda ahí guardada para siempre, ¿vale? Pero igual es una herramienta muy sencilla de utilizar. Ahora, la siguiente opción es rectángulo. Bueno, acá los rectángulos, pues como es obvio, como su nombre lo dice, nos permite hacer rectángulos o cuadrados, ¿listo? Contorneados con el pincel que tengamos seleccionado. Si por ejemplo yo tengo acá el pincel de pastel mullido, pues me va a salir con pastel mullido. Si tengo el pincel aerógrafo, pues me van a salir con aerógrafo, ¿vale? Siempre con el pincel que tenemos seleccionado en ese momento. Ahora, elipse, lo mismo, círculos u óvalos o elipses, que sería el término técnico de la figura geométrica. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Composiciones a partir de ellas, ¿vale? Cosas muy sencillas, pero fácil. ¿Listo? ¿Vale? Muy fácilmente podemos componer con ellas. Y la herramienta polígono. La herramienta polígono nos crea polígonos con líneas rectas que van a ser siempre cerrados, ¿no? Porque a diferencia del zigzag no nos crea una línea abierta, sino un elemento cerrado, siempre cerrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer este polígono, siempre él automáticamente me va a crear la línea que cierra el inicio y el final de lo que estoy creando. ¿Listo? Bueno, la tercera herramienta que vamos a ver hoy me parece a mí como la más, una de las más útiles, más chéveres, sería la herramienta lo pongo acá, la herramienta de relleno. La encontramos aquí de número 6 bajando en la columna izquierda de nuestra interfaz de Medibang. Herramienta relleno, su icono es un cuadradito blanco. La herramienta relleno aquí cambia en la parte superior radicalmente, ¿sí? En las opciones que nos da.
pero sin embargo funciona muy parecido. Aquí tenemos una casillita que nos da tres opciones, que es rectángulo, elipse y polígono. Vamos a elegir rectángulo. A diferencia del rectángulo anterior, este me crea rectángulos completamente rellenos, no contornos, ¿vale? No los crea del color que tenemos seleccionado. Aquí arriba tenemos distintas opciones para esos rectángulos, distintas configuraciones. Vamos a empezar desde la derecha. En la derecha tenemos una barra de opacidad. ¿Listo? Si bajamos la opacidad, pues nos va a hacer rectángulos más transparentes, ¿sí? Como si fuesen hechos de cristal, que nos permite ver lo que hay debajo, ¿vale? Sí, voy a dejarlo nuevamente en 100%. Tenemos restringir proporciones. Un rectángulo con proporciones restringidas en ancho y alto, pues ya no es un rectángulo propiamente, es un cuadrado, ¿cierto? Pues sí, es un rectángulo, pero cuadrado, ¿vale? Técnicamente el cuadrado es un rectángulo también, ¿listo? Entonces, bueno, yo ya quiero hacerlo algunos nuevamente rectangulares sin que no sean cuadrados. Nuevamente le quito aquí la opción de restringir proporciones, ¿vale? Aquí tenemos una opción bien interesante que es redondear vértice. Voy a activarla en esta casilla y voy a empezar por 20%. Voy a tratar de hacer un rectángulo similar al que tengo al lado y notaremos una pequeña diferencia. Los vértices desaparecen, ya no son esquinas, sino son curvas. ¿Listo? Vamos ahora a aumentarlo al 40%. La curvatura aumenta y la forma de rectángulo se va perdiendo. Lo aumentamos a 60, ahora a 80, y a 100%. Ya cuando estamos en 100%, esto ya pierde totalmente las formas de rectángulo. Esto ya no parece un rectángulo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues si lo hacemos, por ejemplo, así muy cerradito, perdón, si lo hacemos así muy cerradito, nos va a formar prácticamente un círculo, ¿vale? O sea, aquí ya no nos forma ningún rectángulo. Eso ya de rectángulo no tiene nada, ¿vale? Es algo completamente curvo en sus esquinas. ¿Listo? Voy a quitar esta curvatura y voy a volver a la forma normal. ¿Listo? Ahora voy a cambiar de forma. Ya no quiero rectángulo, sino elipse. Entonces, elipse, pues es como lo veíamos anteriormente, eran óvalos. Si le restringo proporciones, pues si la ancho y alto es igual en un elipse, pues va a ser un círculo perfecto. ¿Listo? Voy a quitarle la restricción de proporciones. Aquí en este caso redondear vértice no causa ningún efecto porque la forma natural es ya curva, entonces no aplica. Y vamos a ver entonces la opción de polígono. Polígono me permite hacer figuras irregulares de líneas rectas. ¿Listo? Entonces podemos construir, qué sé yo, una estrella acá. Doble clic para cerrar y me crea la forma de la estrella. Puedo hacer un triángulo. Bueno, cualquier otro plano de color con contornos rectos. Ahora, aquí sí podemos aplicar el redondeado. Por ejemplo, voy a hacer nuevamente la estrella aplicándole un redondeado del 20%. Empieza a generar curvas entonces en los vértices. Fijémonos que hay una ligera curvatura. ¿Listo? Vamos a aumentar ese redondeado al 40, bueno, al 60% para que sea más drástico y se note. Vemos cómo se deforma mucho más. Por ejemplo, la vamos a colocar al 100% y vamos a hacer un triángulo. La curvatura llega a un extremo en que nos permite hacer formas como estas, como una gota. Si hacemos, por ejemplo, acá un rombo, hacemos algo muchísimo
más orgánico, ¿no? Mire, vamos a hacer formas como de hojas, ¿vale? Aprovechando pues esa curva automática. Entonces, yo tenía acá un ejemplo de cómo había hecho una figura de un dinosaurio sin curvatura y luego repitiéndolo de forma similar con curvatura. ¿Listo? Bueno, esta herramienta está genial porque nos va a permitir crear letras, ¿sí? Podemos crear letras. Entonces, fácilmente, aquí le voy a quitar sin redondeado, voy a crear las esquinas de mi letra. Vamos a hacer la letra G. Vamos a hacer otra letra, a ver, en otro color. Una R, por ejemplo. Una letra R. Una letra A. Vamos a hacer una letra A. ¿Listo? Bueno, acá en estas letras vamos a haciendo las letras, mejor dicho, vamos a descubrir otra opción que tiene esta herramienta. Y es que también podemos convertirla en un borrador, ¿sí? Podemos convertir en un borrador. Aquí seleccionando la parte de transparencia en la caja de herramientas de color, donde hay una cuadrícula en grises, podemos transformar esto que estamos haciendo y que nos crea figuras en un borrador, ¿sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, los agujeros de la letra, los puedo hacer así. Trazo el agujero, doble clic y me ha borrado el espacio que está en el medio. ¿Listo? Aquí lo mismo. Me ha creado el espacio. Entonces, una manera sencilla de crear la tipografía para nuestros diseños, nuestros dibujos, póster, tarjetas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Esto lo aplicaremos más adelante en la aplicación de un diseño de póster, tarjeta, postal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Les recomiendo practicar, explorar las herramientas